es que solamente podremos plantar iglesias sanas si tenemos líderes sanos para poder comenzar esas iglesias o para que haya una iglesia sana que luego pueda multiplicarse y tener una iglesia sana. Por eso es que, por más que nos apasiona la plantación de iglesias, no queremos ser atropellados. No queremos pasar por alto algunas cosas básicas e importantes. Creemos que hay desorden si pensamos que podemos plantar una iglesia sana que es plantada a partir de una iglesia enferma o que no está sana. Y también creemos que una iglesia no puede llegar a estar sana si su liderazgo no es sano. Por eso en esta sesión nos vamos a encargar de esto. Iglesias sanas, o vamos a tratar este tema, iglesias sanas tienen liderazgo sano. Y por providencia del Señor me toca compartir esto porque yo les voy a ser sinceros y les voy a contar que yo comencé mi ministerio pastoral de una manera no sana. Cuando comencé el ministerio pastoral hace unos años atrás, el Señor nos desafió. No les voy a hacer larga la historia, les voy a dejar muchos detalles que lo podemos conversar en el almuerzo si quieren. Pero el Señor me llevó a una iglesia, a mi esposa y a mí, que estaba muriendo, una iglesia que hacía 3 años estaba sin pastor y sin liderazgo. O sea, sin pastor, pero tampoco había un cuerpo de ancianos. Una iglesia que en 50 años de existencia nunca había superado las 20, 25 personas y seguía declinando por llevar 3 años en esas condiciones. Y básicamente quedaron unos 5 o 6 hermanos muy desanimados. Incluso había domingos, ni siquiera los 5 hermanos eran comprometidos, había domingos donde nos contaban que nadie llegaba para abrir la iglesia y ni siquiera había reunión. Y yo dije, bueno, si esta iglesia no se terminó de cerrar estando sin pastor, muchas gracias. No me voy a tener ni que esforzar mucho, la iglesia va a comenzar a crecer. Y eso ya les da una idea de cómo mi corazón no estaba en el lugar correcto. Recuerdo que claramente cosas empezaron a pasar y no estaba mi corazón en el lugar correcto, por lo cual los problemas comunes del ministerio que todos experimentaron y experimentamos como pastores en el liderazgo, comenzaron a tener un impacto muy fuerte en mi vida. Me empezaron a llevar a que a los pocos meses de haber comenzado me inclinaba mucho más a abandonar el ministerio que a seguir. Me sentía mal, me sentía realmente agobiado. Problemas pequeños se me transformaban en cosas enormes. Más de una vez, fue de diferentes maneras. Una vez estaba tan mal por dentro que estaba convencido mientras cantábamos la última canción de que no tenía las fuerzas para predicar, a pesar de haberme preparado toda la semana, y pensaba que simplemente le iba a pedir a alguien que orara y nos fuéramos a nuestra casa. Otro tiempo más adelante estaba, en ese momento no fue tanto por desánimo, pero ya por enojo con algunos hermanos, que mientras predicaba, mientras declaraba la palabra de Dios, en mi mente estaba, este es el último sermón que predico. Y voy a buscar la excusa para que no nos reunamos el domingo siguiente y a ver si en menos de 2 semanas puedo renunciar e irme. Cuando nosotros como pastores o mismo como ancianos, los que están acompañando la tarea pastoral en el rol de ancianos, no estamos viviendo una vida sana, saludable delante del Señor, nuestro liderazgo no va a poder ser sano. Y un liderazgo no sano jamás va a poder producir una iglesia sana. Un pastor que se llama Brian Croft, él dice, el alma del ministro es el alma del ministerio. Haciendo esta referencia a que no podemos desconectar aquello que todos tenemos claro que la cabeza de la iglesia es Cristo, tenemos claro que nosotros somos pequeños pastores y Él es el gran pastor, pero Él nos ha delegado la tarea de apacentar a sus ovejas, de cuidar de su rebaño. Y nosotros no podemos avanzar
si estamos viviendo de esa manera. Ese fue un tiempo en el cual el versículo lema de mi vida era Jeremías 27, que a algunos quizá les suena. Y no lo decía como algo ni gracioso, ni como ni nada parecido. Yo realmente sentía, como dijo Jeremías, Señor, me engañaste. Me engañaste al traerme al ministerio pastoral. Y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que yo y me dominaste. Ahora soy objeto de burla de todos los días. Todos se ríen de mí. Así era como me sentía yo. Jeremías sigue diciendo que igual había un fuego dentro de él que lo consumía. Pero yo sentía que ese fuego, aunque estaba presente, cada vez se iba apagando más. Y fue necesario que yo buscara ayuda. Y por eso hay dos pasajes unidos que quiero leerles ahora, que están muy relacionados, en los que quiero que meditemos un poco en este tiempo. En 1 Timoteo 4, 16, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en este contexto que el pastor Nicolás ya nos estuvo hablando, cuando hacía referencia a la epístola de Timoteo, él le dice y le pide, le ruega con autoridad, como este padre espiritual que se sentía hacia Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. No le dice, ten cuidado de la doctrina, así salvarás a los que te oyeran. Esa es una cara de la moneda, muy relacionado a lo que Pastor Osorio nos estuvo hablando de aferrarnos a predicar la palabra. Pero él decía, tené cuidado de ti mismo. Porque para salvar a los que te oyeran es necesario que vos también te salves. Y creo que en este contexto, hablando de Timoteo, ya estaba pastoreando claramente, Pablo no estaba dudando de la seguridad de la salvación de Timoteo, pero está hablando de cómo él iba a vivir su vida y su experiencia ministerial, cómo iba a él terminar su carrera de vida personal, pero también ministerial, que claramente están ligadas. Le dice, cuídate de ti mismo, esa es la versión uruguaya, ¿no? Cuídate. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Porque así te salvarás a ti mismo. Y en un contexto muy similar, donde Pablo también tenía claro que era la última oportunidad que tenía para darle un mensaje a los ancianos de Éfeso, ¿se acuerdan en Hechos 20? Vamos a tomar solamente un versículo de este discurso, en el versículo 28 de Hechos 20. Le dice, por lo tanto, mirad por vosotros, o si me perdonan de usar la NTV, dice, cuídense de sí mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Le dice, tengan cuidado, miren por ustedes mismos. Y ahora no es el énfasis, pero lo siguiente que le dice, porque de entre ustedes saldrán lobos. No le está diciendo que va a venir gente, no le está diciendo, bueno, predica la palabra, cuiden de su propia vida, su espiritualidad, su relación con el Señor, porque así están prontos para cuando venga gente de afuera a infiltrarse. El apóstol Pablo sabe que si nosotros no nos cuidamos, podemos desviarnos y de entre nosotros saldrán personas que le harán mal al rebaño. Y hay una connotación fuerte en cuanto a la doctrina, pero claramente igual de importante, y no les voy a hacer pasar a contar testimonio, pero creo que todos, si pensamos más de 10 segundos, podemos pensar en algún caso de algún siervo del Señor que comenzó bien y quizás no se desvió de la doctrina, pero igual podemos ver que terminó mal. Podemos ver que terminó su vida ministerial de una forma no sana, de una forma hasta triste, podríamos decir. Entonces el apóstol Pablo, la palabra del Señor a través del apóstol Pablo nos ruega, cuídate de ti mismo. Por tu bien, pero por el bien del rebaño,
sobre el cual el Señor los ha puesto como obispos. Entonces, ¿por qué? Quiero que veamos rápidamente 5 razones de por qué no prestamos atención a nosotros mismos. ¿Por qué es que somos tentados, sea que estén en el rol pastoral o en el rol del cuerpo de ancianos, por qué es que somos tentados a no cuidar de nosotros mismos? Una de las cosas más comunes que podemos decir y poner como una excusa o como una razón es que estamos muy ocupados. Estamos ocupados. Todos desearíamos que el día tenga 30 horas y al mismo tiempo poder dormir solamente 3. Muchos de nosotros sabemos que a quienes las iglesias han comenzado a crecer y a establecerse, nos alegra, pero casi que extrañamos los tiempos donde la iglesia no crecía mucho, así no había tantas personas a las cuales dedicarle nuestro tiempo y atención y pensamos que no nos dan las manos. Algunos de ustedes están o han tenido o quizás pueden ver en la economía que se vienen momentos donde quizá tengan que volver a la tarea bivocacional. Y digan, esto es imposible. ¿Cómo voy a trabajar, a proveer por mi familia, a cuidar de mí mismo, a cuidar de mi familia y a cuidar del rebaño? No se puede. El pastor, tenemos que recordar, que hace el mayor bien a las almas de los demás, es cuando deliberadamente se esfuerza por estar él mismo espiritualmente sano. Una de las descripciones centrales del rol pastoral que vemos a lo largo de la palabra de Dios, yo les diría que incluso la podemos ver más preeminente que la enseñanza, es el ser ejemplo. La segunda razón que muchas veces presentamos como una razón por la cual no prestamos atención a nosotros mismos, no nos cuidamos de nosotros mismos ni a nosotros mismos, es porque en algunos casos nos hemos vuelto demasiado profesionales. Es lo que Spurgeon llamó en su momento el ministerialismo. Aprendimos a cómo hacerlo. Aprendimos a cómo movernos con nuestra congregación, incluso a veces hasta logramos engañar a nuestra propia familia de una manera en la que ellos puedan pensar de que estamos bien, de que nos estamos cuidando. Sabemos de qué forma hablar para que parezca que estamos en una íntima comunión con el Señor. Y en este ministerialismo decimos, bueno, pero yo no puedo dedicar tiempo a cuidar de mí mismo porque mi tarea, mi trabajo es esto. Eso quizá hasta es una presión que se siente más aún aquellos que están a tiempo integral o a tiempo completo sustentados por su iglesia. Decimos, no, mi tiempo personal con el Señor no lo puedo contar dentro de mi tiempo de trabajo. Y algunos hasta seguimos tergiversando esa idea y pensamos, no, mi tiempo de estudio yo tendría que estar las 8 horas del día, de lunes a viernes, en mi escritorio y todo lo que haga después no es realmente ministerio por lo que la iglesia me paga. Y empezamos a justificar y a llenarnos de razones por las cuales ahora estamos en una tarea más profesional y por lo tanto no nos podemos detener en otro tipo de cosas. Una tercera razón que a veces podemos dar inconscientemente, creo que estas cosas nunca nosotros las diríamos así como, no, qué bueno que soy tan profesionalista en el ministerio, ¿no? Pero una tercera razón es que creemos inconscientemente, aunque jamás lo diríamos en voz alta, creemos que los pastores están excluidos de la necesidad de atención. En la teoría creemos que Cristo es la cabeza, pero decimos, bueno, yo soy la cabecita de esta iglesia local. Hermanos, los pastores somos tan parte del cuerpo como el dedo chiquito del pie. Nosotros, y yo sé que tenemos nuestras formas de justificarlos. Es que fíjese que en nuestra iglesia todavía no hemos podido levantar ningún anciano. O está bien, lo levantamos, pero es que, aunque lo reconocimos como anciano, no es tan maduro como yo. Quizá tiene el carácter, pero en realidad no tiene la preparación teológica. Entonces, ¿cómo voy a compartir alguna de mis luchas? O quizá estoy en un momento en el ministerio donde siento que no puedo abrirme con nadie.
Por más que sabemos que deberíamos ser transparentes, pero tenemos ese miedo de decir, la gente me va a perder el respeto si yo comienzo a compartir mi vida con ellos. Es cierto, tenemos una linda comunión con otros hermanos de otras iglesias, con otros pastores, pero ¿de verdad esperan que yo abra mi corazón al 100% con ellos? Mirá si el concepto de la opinión que ellos tenían de mí empieza a cambiar. Seguramente los demás no están luchando con esto mismo que yo estoy luchando ahora. Y lo empezamos a justificar dentro de nuestras mentes y dentro de nuestros corazones. La cuarta razón que a veces nosotros expresamos es que tenemos miedo de detenernos y mirar dentro de nuestra propia alma, porque tenemos miedo de lo que podemos encontrar. Creo que este es uno de los peligros que se ha hecho mucho más prominente hoy en día, donde tenemos un acceso ilimitado a la información. Entonces, si salgo a caminar, me es mucho más fácil ponerme un podcast o escucharme una predicación, que lo siento como una inversión espiritual del tiempo, que hablar con el Señor y volcarle mi corazón mientras tomo una caminata. Muchos de nosotros, los que llegamos al rol del ministerio pastoral, somos muy orientados hacia la productividad. Yo para sentirme, es algo con lo que todavía estoy luchando, ya soy consciente de mi problema y estoy haciendo modificaciones, pero yo me siento a la mañana y me hago mi lista de cosas para hacer y al lado de cada lista le hago un cuadradito, el cual tiene que antes del final del día tener su tic. Y claramente la lista siempre es más larga de lo que el día me va a dar para hacerlo. Entonces siempre termino el día con esa sensación de no lo logré. Cuando se duerman los niños, ay, tengo que volver, a ver si puedo poner un tic más. Y no nos gusta el silencio. No nos gusta el silencio. Es una de las razones por las cuales incluso aquellos que luchan ferozmente por un tiempo diario con el Señor, muchas veces lo llenamos más con lectura, o muchas veces lo llenamos más con nuestra lista de peticiones para expresarlo al Señor. Y no hemos conocido lo que es tener un tiempo de solitud o de tranquilidad para descansar en el Señor. Muchos que no sentimos una ansiedad que no nos permite no poner en silencio el celular, sino realmente apagarlo. Y lo último, que quizás esta sea una de las cosas más difíciles de escarbar en nuestro corazón, pero quizás después de ver estas primeras 4 razones sea un poco más fácil identificarla. Pero la última razón que a veces nos lleva a no cuidar de nosotros mismos es que no nos sentimos dignos de ser cuidados. Y esto tiene que ver con que nuestra identidad no está siendo construida en el lugar correcto. Entonces de muchas cosas que podríamos hablar, quiero enfocarme en este tema de la identidad. Hace poco, justo estamos en la iglesia enseñando una serie del libro de Jonás. Y me había intentado hacer varias predicaciones solamente cuando los marineros le preguntan a Jonás quién eres y de dónde vienes. Y qué impresionante todo lo que aprendemos de dónde Jonás tomaba su valor solamente de su respuesta. Él pone, soy hebreo antes de temo a Dios, y sabemos que el temer a Dios era una mentira. Entonces, si yo te pregunto sin decirme tu nombre, ¿quién sos? ¿Cuál es nuestra respuesta? Hablamos de nuestra profesión, hablamos de nuestro cargo en la iglesia, hablamos de lo que hemos estudiado, hablamos de las actividades en las que estamos involucrados. El poder comenzar a cuidarnos de nosotros mismos comienza con replantearnos qué forma parte de nuestra identidad
no solamente como hijos de Dios, pero como pastores también. Muchos de nosotros quienes han llevado un tiempo ya en el ministerio, debemos reconocer que nuestra identidad se ha envuelto demasiado en nuestro rol como pastor. Porque aunque a veces no los aguantamos, pero tenemos gente que depende espiritualmente de nosotros. Aunque todos decimos que es bueno que las iglesias no sean pastor dependientes, pero qué lindo se siente cuando la gente acude a nosotros y pide nuestro consejo y nuestro consejo es escuchado. Y podemos sentir que hay gente que su vida ha cambiado a raíz del tipo de ministerio que hemos llevado. Entonces, pastores, ancianos y cualquier otro hermano y hermana que haya venido también. Entender correctamente nuestra identidad es comprender que primeramente, antes que nada, somos hombres y mujeres. Somos hombres. ¿Qué significa esto? Que Dios es Dios y yo no. Significa que somos temporales, somos frágiles, débiles e incluso por momentos moribundos. No somos superhombres. No tenemos una capacidad ilimitada de trabajo y servicio. Nos cansamos y desfallecemos. Estamos limitados en nuestra capacidad para comprender y comunicar la verdad de los demás. Estamos limitados en nuestra capacidad de hacer el bien a los demás. Somos a los ojos de Dios como los niños pequeños de un maestro artista que no puede colorear entre las líneas. Hay veces que no hemos tenido éxito que deseábamos simplemente porque somos personas. Cuando en la misma semana nos aparece un matrimonio que explota la bomba de que se quieren divorciar. Llega una persona que viene expresando que ha estado pensando demasiado en su autoeliminación. Viene otra persona que nos presenta que se ofendió por la tontería más grande que se nos puede ocurrir. Y decimos, ¿cómo voy a aguantar? ¿Qué hago acá? Somos hombres, no Dios. La iglesia es del Señor, no nuestra. Entonces no somos infinitos, no somos incansables, no tenemos acceso al teatro de la conciencia y la omnisciencia de Dios. Y cuando Dios ve que no somos Dios, no se enfada ni se frustra con nosotros. Él lo sabía. Él sabe mejor que nadie que nosotros somos creación suya y no Dios. Él sabe que no somos más que polvo. Sí, polvo glorioso, redimido por el Señor, pero seguimos siendo polvo. Y un polvo en el cual habita el Espíritu de Dios. Pero seguimos siendo simples mortales hasta que llegue el día de nuestra glorificación. Lo segundo, que forma parte de nuestra identidad, aunque seas pastor, aunque seas el tipo de éxito ministerial que Dios te haya dado, o el tipo de desilusión ministerial que estés experimentando, estamos unidos con Cristo. Si sos un hijo o una hija de Dios, y me encanta cómo muchos de los... comienza el libro del pastor reformado de Richard Baxter, que comienza con esas consideraciones de que la calificación inicial para un pastor es que debe ser una persona que ha nacido de nuevo. ¿Eso tenemos que andar aclarando? Sí. Si estás en Cristo, estás unido, estás unida a Cristo. Dios no te ve ante todo como pastor, Él te ve como su hijo. Eso no cambia. Eso tiene que ser una de las verdades fundamentales que tenga que hacerse carne en nosotros para comenzar a cuidar de nosotros mismos. Yo no puedo dejar de ser un hijo de Dios en la práctica y querer seguir pastoreando. Si mi identidad está puesta principalmente en que soy pastor o en que soy anciano, eso es lo que a muchos, por más que lo criticamos de afuera, eso es lo que a muchos los ha llevado que habiendo tenido una falla moral descalificable, buscan volver al ministerio lo antes posible
Porque su identidad no está en que ellos son hijos de Dios, en que son hombres, sino está en que ellos son pastor. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Si desde que tenía 20 años no terminé la carrera universitaria porque me fui al seminario para estudiar y después de eso comencé el ministerio vocacional en la iglesia. ¿Qué voy a hacer después de esto? Déjeme volver al ministerio. Haré los malabares que sea para demostrar que mi arrepentimiento fue genuino. Sin embargo, es importante que tengamos claro que nuestra identidad es que seguimos siendo personas comunes y corrientes que hemos sido unidos a Cristo. Si tu identidad está envuelta en personas que se asombran con tu último sermón o se transforman después de 1 o 2 horas de buenos consejos, se dirige rápidamente a hacer una segunda carrera. Hay una buena razón por la que hay muchos hombres que solían pastorear. Y creo que todos conocemos hermanos que han quedado por el camino. Entonces, por último, sí podés decir que es parte de tu identidad que sos pastor, que el Señor te ha dado un lugar y has sido calificado y has sido reconocido por una iglesia para ser un pastor o un anciano. Esto también nos tiene que llenar de confianza en la tarea y en la vocación que estamos llevando a cabo. Ser pastor significa que alguna congregación local te ha examinado tu vida en los términos de la calificación para ser pastor y anciano de 1 Timoteo 3 y Tito 1. Y también debe ser la base de la confianza y la esperanza en medio de la tribulación y el cansancio. Cuando tenemos esos momentos donde sentimos que es demasiado abrumador, recordamos que Dios es Dios y no nosotros, pero también recordamos que Él nos puso ahí a través de la iglesia que haya confirmado el llamado, que nos haya reconocido como hombres calificados para el ministerio. Podemos saber que Dios va a estar con nosotros y Dios nos va a tomar de la mano para atravesar esa temporada difícil, porque fue Él quien nos colocó en ese lugar. Y ahí sí, en último lugar, podemos abrazarnos a que el Señor nos ha dado ese llamamiento, nos ha dado esa vocación, nos ha dado ese anhelo, como lo expresa en Timoteo 3, 1 Timoteo 3, de que anhelamos el obispado y fuimos reconocidos, y por lo tanto podemos tener esa seguridad de que estamos donde debemos estar, a pesar de lo que nos rodea. Es importante que también amemos al rebaño. Cuando tú y yo nos dejamos de cuidar a nosotros mismos, uno de los primeros síntomas es que dejamos de amar al rebaño. No es casualidad que el Señor le preguntó a Pedro en la playa, no le dijo, ¿terminaste? ¿Cuál fue tu puntuación final luego de los 3 años de discipulado? Contame a ver cómo se ha transformado tu teología ahora que resucité. Le dijo, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Porque es nutrido del amor de Dios a nosotros y en respuesta a nuestro amor al Señor, el que nos lleva también a amar a su rebaño. Es increíble, esto no lo tenía en las notas, pero 2 Corintios 5, ¿se acuerdan de ese versículo? Creo que es el versículo 14, el que dice, el amor de Cristo nos constriñe. Pensando en esto, que si uno murió por todos, entonces ahora todos vivimos para... Bueno, ahí ya mi memoria se terminó, pero ustedes lo saben. Es impresionante que el apóstol Pablo dice que lo constriñe, lo que lo controla, lo que lo lleva a hacer el ministerio, no es su amor por el Señor, aunque estoy seguro que el apóstol Pablo amaba mucho al Señor, sino es el amor de Cristo por Él. Porque esto es importante, porque esto también tiene que formar parte de nuestra identidad. Nuestra identidad no está en que nosotros amamos al Señor, sino que somos amados por Él. Porque nuestro amor por el Señor va a tener altos y bajos. Nuestro amor por el Señor no se va a mantener firme y estable y no va a ser constante a lo largo de nuestra vida ministerial. Pero, oh, profundidad del amor de Cristo, cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es su amor por ti. Y yo quiero decirte una cosa que quizás si sos pastor hace tiempo que nadie te lo dice a vos o a ti.
Algo que seguramente se lo has dicho muchas veces a tus ovejas. Hermano, pastor, anciano, sos profundamente amado por el Señor. Y ese amor llegó a su máxima expresión hace 2000 años atrás, mucho antes que vos pastorearas. Mucho antes de que alguien se entregara a los pies de la cruz porque vos lo discipularas. Mucho antes de que vos pudieras recibir una buena nota en el seminario. Mucho antes de que tuvieras alguna falla moral. Mucho antes de que vos te sientas que no das lo suficiente en el ministerio. Mucho antes de que vos te cuestionaras tu llamado. El Señor te ama. Te ama, en serio, te ama. Y ese amor no va a cambiar si en tu iglesia hay miembros que comienzan a irse. Ese amor por vos no va a cambiar si de repente tu iglesia explota y te convertís en la iglesia referente de Chile que planta otras iglesias. El Señor te ama profundamente. Entonces, ¿cómo vamos a poder prestarnos atención los unos a los otros? ¿Cómo es que nos podemos prestar atención a nosotros mismos? Seamos conscientes de observar en nuestra vida los patrones que han emergido de nosotros en los momentos más difíciles del ministerio. Si han pastoreado más de 5 minutos, alguna cachetada ministerial han recibido. Entonces, autoanalicémonos un poquito. ¿Cuáles han sido nuestras tendencias naturales de nuestra naturaleza pecaminosa que emergen en momentos difíciles? Porque ahí todos vamos a actuar diferente. Algunos nos vamos a refugiar en nuestro desánimo. Y ahí aparecen esas temporadas donde preparamos la mitad del sermón el sábado de noche y la otra mitad el domingo de mañana antes de ir para la iglesia. O ahí emerge esos días donde le escapamos a la gente y le empezamos a decir, no, estoy súper ocupado, pero ni nuestra esposa nos logró levantar de la cama. O quizá, según tu personalidad, según tus tendencias naturales, comienzan esos momentos donde ahí sí tenés que demostrar más que nunca tu productividad. Y comenzás a trabajar 17, 18, 20 horas por día, sin parar. Comenzás a hacer las cosas más que nunca en tus propias fuerzas. Sabiendo que como yo tengo habilidad, como yo tengo dones, como yo fui reconocido, yo voy a poder sacar esta iglesia adelante. ¿Cuál es tu tendencia natural en esos momentos difíciles? Toma nota de eso. Y entendé que en un momento, si estás en una temporada de esas, salí corriendo a buscar ayuda. Pero si no, si quizás ahora estás en una temporada más estable de tu vida, igual tenés que trabajar sobre tu propio corazón para que cuando en esos momentos difíciles emerge lo peor de nosotros, ya nuestro corazón esté siendo trabajado y podamos evitar esas cosas. Conoce también lo que crees, aférrate a ello y enséñalo con paciencia. No voy a mencionar nada de esto porque es lo que predicó Pastor Osorio en la charla anterior. Aferrarnos a la palabra. Pero sí, lo que sí voy a decir es que a todos nos gusta apegarnos a la palabra de Dios cuando es aplicada a los demás. Pero nos encanta encontrar excepciones cuando se trata de nosotros. Nos sorprendería encontrar la cantidad, y esto no estoy hablando de una postura en particular, eso lo deciden ustedes. Pero no es raro encontrar pastores que tenían la convicción de que un pastor o un anciano es descalificado del ministerio cuando sus hijos no son creyentes, sin importar la edad que tengan. Que tengan 40 años, tienen que seguir en la fe, si no eso vale un mal testimonio en el hogar. Hasta que uno de sus hijos se aparta del ministerio y de repente se olvidaron de su convicción previa. Por dar un ejemplo, yo no estoy diciendo que esa sea la interpretación, ustedes me entiendan. Pero cuando nos pasa algo, ahí queremos nosotros toda la gracia sobre nosotros de parte de la iglesia. Tercera cosa que debemos hacer
para poder comenzar a prestar atención a nosotros mismos. Asegúrense de que la palabra de Dios sea un bálsamo para su alma, no solamente sus sermones. Hermanos, según cómo ustedes hayan sido enseñados, algunos de nosotros también basamos nuestra identidad en que dedicamos 15 o 20 horas semanales a preparar el sermón. Yo les quiero dar permiso, de parte de Dios, si ustedes me permiten, bueno, no voy a hablar en parte de Dios, perdónenme, pero les quiero dar permiso, por lo menos hubo alguien, pastor uruguayo medio rayado, pero que él me dijo de que las mismas 15 horas, si preparan un sermón más sencillo, más básico, con menos griego, en 5 horas, y las otras 10 las pueden usar en su tiempo personal con el Señor, van a ir en una mejor dirección. Ustedes no tienen que ser profesores de seminario para sus iglesias. Y cuarto, démonos cuenta que necesitamos que otros caminen con nosotros y nos apoyemos. Si no tienen un grupo de amigos, de consiervos, aunque sean de otras iglesias, con los cuales puedan ser 100% honestos, esto requiere un paso de fe. No hay otra forma. Hay que dar un paso de fe. Señor, guíame. Quizás no es mi mejor amigo, pero a tal persona siento guiado de parte del Señor a que le voy a decir, mira, necesito rendirte cuentas o necesito que vos me preguntes o que nos preguntemos mutuamente cómo estamos regularmente. Si viven lejos, la persona a la que le tienen confianza vive lejos, tengamos una videollamada una vez por mes. Y si vos no querés hacerlo, por lo menos quiero comenzar yo, quiero abrirte mi corazón. Y confíen en que eso va a dar fruto. Comiencen a tomar riesgos. Yo hoy no les voy a hablar de los filtros que hay que tener o no, pero hay que tenerlos. Pero comiencen a tomar riesgos con su congregación. Comiencen a hacer, si los que tienen el privilegio de tener un cuerpo de ancianos, tomen más riesgos en las cosas que ustedes le cuentan a su congregación. Y tomen riesgos con las cosas que ustedes cuentan desde el púlpito a la congregación. La vulnerabilidad de ustedes, claramente el púlpito es para la centralidad de la palabra, pero en el momento de aplicación, corramos un poco la cortina de nuestra vida y invitémosle a la gente a que ellos sepan también cómo es que este sermón ha tocado y ha desafiado mi vida también. Las iglesias no necesitan simplemente pastores. Esta obra única requiere pastores valientes, hombres que están tan seguros de su identidad en Cristo que pueden abrazar su humanidad, fragilidad, pecado, debilidad y fracasos y recordar que son amados y aceptados por Jesús a causa del evangelio que predicamos. Este tipo de pastor muestra un pastor compasivo, un pastor humilde, enseñable, un sabio y superior un pastor sabio y superior como un pastor perspicaz, capaz de evaluar la actividad de su propia alma y las almas de los demás. Los pastores no necesitan ser perfectos o tenerlo todo bajo control. Simplemente necesitamos a Jesús. Y saben que necesitan a Jesús tanto como los demás miembros de la congregación. Es un pastor valiente que encuentra su fuerza en su debilidad y ama profundamente de tal manera que es capaz de cuidar bien a su propia alma y la de las almas bajo su cuidado. Que Dios les dé a los pastores la gracia que necesitan para servir a la iglesia que sufren de esta manera. No solo por el bien de la iglesia de Cristo, sino también para preservar el alma del pastor que hace esa noble obra para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, creamos lo que predicamos. Si creemos que lo que la gente necesita es el Evangelio, vivamos el Evangelio nosotros. Démonos a nosotros mismos la misma gracia que sabemos que le tenemos que dar a los hermanos también. Una iglesia no puede llegar a ser una iglesia sana si no tiene un liderazgo sano. Y un liderazgo sano no se puede formar si no cuidamos de nosotros mismos. Y si no pedimos a otros que cuiden de nosotros. Si nosotros sabemos que somos humanos, también sabemos que los pastores que nos rodean hoy acá son humanos también. Por lo tanto, no hay razón para dar una imagen que no necesitamos dar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, quiero orar por mis hermanos, mis consiervos. Que tú, Señor, les puedas
dar esa seguridad de cuánto tú les amas, Señor. Padre, te ruego en el nombre de Jesús, como oraba el apóstol Pablo por los hermanos de Éfeso, que ellos puedan recibir de ti conforme las riquezas de tu gloria y ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender, como corresponde a todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que podamos ser llenos de toda plenitud de Dios. En tu nombre poderoso, Señor, cuida a tus siervos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.